Sales a la calle y escuchas muchas voces. El panorama del derecho constitucional hacia el centenario de nuestra Carta Magna fue examinado por especialistas en la máxima casa de estudios. Es una frase que pronuncia Fernández de Ceballos y lo he dicho delante de él, hemos tenido pláticas y él está de acuerdo en eso. ¿Y dónde están las lilas y la metafísica cubierta de amapolas? Nosotros buscamos la voz más importante. La voz ciudadana. Como madre de familia me preocupa la inseguridad. Temas que me preocupan como es el desempleo. La inseguridad, ya salimos a las calles y las cosas están bastante difíciles. La voz ciudadana. Los malos políticos, el PRD, el PRI, el PAN. Que no haya trabajo, ¿no? Más que nada. La economía. Son las drogas. Pues la gente se va un toquito de mota, incluso yo también fumé mota. Pero pues no era tan agresivo como hoy en día. La voz ciudadana. Es necesario reflexionar ante la gravedad de las cosas. El poder presidencial, con sus costos y beneficios, es poder cruel en algunos y benévolo en otros. Con su liderazgo puede alcanzar una fuerza política para ser temido o amado. Depende si construye un centralismo férreo o vuelve el autoritarismo arbitrario. Pero no lo creo, porque habla de fortalecer el Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho puede ser también tiránico e inquisitorio. No olvidemos que existen fuerzas políticas ocultas que quieren que vuelva el México autoritario, el autoritarismo, que se privilegie el conflicto, porque viven del conflicto permanente, que corra sangre mexicana. Por lo mismo, Jesús Reyes Heroles mostró preocupación por estos temas delicados, cuando afirmó: los técnicos son indispensables para la administración pública, pero las decisiones fundamentales son políticas y los elementos de juicio están en buena medida determinados por factores de orden político, dado que visualizar la coyuntura para implementar o no implementar algunas medidas supone esencialmente una evaluación y apreciación política. Sin política se puede hacer muchas cosas, pero gobernar en el poder o en la oposición es imposible. Para gobernar se tiene que recurrir sin tapujos a la política. Tomemos un minuto de reflexión. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a La Voz Ciudadana, la expresión de la palabra en acción, cuando son exactamente las 11 de la mañana con 6 minutos, hora local. Estamos totalmente en vivo y en directo desde nuestras instalaciones, aquí en nuestras instalaciones en Ciudad Radio. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Vamos a platicar sobre la geopolítica en el ámbito internacional, y para desarrollar este tema se encuentra conmigo, como cada 8 días, mi compañero y amigo, el catedrático Octavio Aristeo López, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, ponente y presentador de libros en diversos temas políticos y sociales en foros universitarios, escritor y articulista de varios medios de comunicación digitales. Estos artículos son publicados todos los lunes en diversas páginas. Ustedes pueden buscar en Google y ahí ponen Octavio Aristeo y podrán leer todos sus artículos que él escribe, que son sumamente interesantes. Además escribe poesía. Octavio Aristeo, muy buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días, estimadas y estimados radioescuchas. Como ustedes saben, las temáticas que desarrollamos a través de los programas están relacionados con la academia, arte, política, cultura, sociedad. Vinculamos la academia, la cultura y el arte
con los problemas sociales y proponer soluciones políticas. Podrán ustedes contactarme en Twitter, @oaristeo, y leer mis publicaciones, escuchar y ver las entrevistas en facebook.com, Profesor Octal. También podrán ver y escuchar las participaciones que he tenido en foros y los programas de radio en YouTube. Tengo un canal donde es fácil ingresar, entrar a YouTube y anotar mi nombre, Octavio Aristeo López, ahí dar clic al vínculo que se llama canal e ingresan directamente. Efectivamente, hoy vamos a tocar un tema muy interesante e importante, que es México en la geopolítica internacional, con un mundo sorprendido en el que nos encontramos por lo que está pasando en Inglaterra y cuáles son las repercusiones que tiene en México, cómo va a ser afectado. Muchos catastrofistas comentaban que el dólar iba a rebasar los 20 pesos y pues da la sorpresa de que el día de hoy todavía no se rebasa esa cantidad. De ahí que vemos que líderes europeos y también latinoamericanos se reúnen para tratar de encontrar soluciones a este evento internacional donde Alemania, Inglaterra, a través de Angela Merkel y Francois Hollande, tratan de fortalecer la presencia y integrar con mayor fuerza la Unión Europea. Por supuesto que Inglaterra tiene problemas con Escocia e Irlanda del Norte, donde quieren separarse de Inglaterra porque ellos sí quieren estar en la Unión Europea, que significa un libre mercado donde se trata de realizar las fuerzas políticas, las fuerzas económicas y sociales de estos países tratan de cambiar. Pero ¿cambiar para qué? Para ser más autónomos, para ser más nacionalistas, para tener mayor independencia, salirse de los grupos económicos como es la Unión Europea. Esto también lo vemos en la Organización de Estados Americanos, donde la OEA está también participando en actividades políticas y económicas en Venezuela y en Brasil. Por lo que observamos una sociedad insatisfecha e indignada, donde esta sociedad insatisfecha e indignada busca la transformación, busca tener una mejor calidad de vida y que no sea consumido por el odio y la frustración que ocasionan ya cierta clase gobernante que es neoconservadora y trata de engañar diciendo que es un proceso neoliberal. No es cierto. El liberalismo tiene otros fundamentos en el que la propia clase neoconservadora o los grupos neoconservadores tratan de engañar a la gente, engañar a los grupos sociales y políticos, comentando que es la mejor opción el neoliberalismo, que en términos políticos puede ser adecuado, pero en términos económicos es más vinculado al liberalismo, y desde el punto de vista político podemos contemplar una clase neoconservadora que trata de también fortalecerse. Dos clases yo observo a nivel internacional que se están fortaleciendo. Una es la neoconservadora y la otra es una clase política nacionalista, donde trata de recuperar la autonomía, trata de recuperar su independencia a través de esta globalización avasallante, bárbara, que está sometiendo a las sociedades, y que estas sociedades están redefiniendo sus áreas comerciales, migratorias, políticas y militares, en el que pueden caer a una postura
postura xenofóbica, donde el nacionalismo de la ultraderecha está ganando terreno en Europa, y que en América Latina también existe ese avance. Solamente observemos hacia Estados Unidos y observemos nuestro país, que es México, que está metido dentro de ese contexto, donde encontramos, por ejemplo, que Austria, Holanda, Bélgica están promocionando ese nacionalismo de ultraderecha, y en el que existe un ambiente hostil a la integración. Tremendo lo que estás diciendo, Octavio Aristé. Este análisis es muy interesante, pero vamos a ver qué es lo que opina la gente sobre este tema. Para esto nuestro equipo de producción hizo un Vox Populi, y lo que se les preguntó es ¿qué percepción crees que tienen de México en el extranjero? Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo la gente, la voz ciudadana, y regresamos aquí a La Voz Ciudadana, la expresión de la palabra en acción. Pienso que en el extranjero tienen una visión objetiva de la política en México, porque finalmente ellos no tienen nada que perder ni que ganar en cuanto a la relación que tienen con la política. Creo que desgraciadamente en México nuestras opiniones cambian mucho dependiendo de la clase social y los intereses que tengas. Y está feo, pero pues así es, esa es la realidad de nuestro país, y pues nada más hay que esperar que un día logremos que todo esto cambie. La Voz Ciudadana. Desde que vimos las injusticias que hay en México, cómo el gobierno mata maestros, mata estudiantes, el gobierno solamente pasa matando a los ciudadanos, y aquí estamos tan tristes que en nuestro país el gobierno esté haciendo eso con la gente, que no se vale. Es una injusticia, es una impotencia, que los niños tienen miedo de ir a México por todo lo que se ve en las noticias, todo lo que pasa allá. Tienen pavor ver que su país de donde viene uno cada vez está peor. La Voz Ciudadana. Un país corrupto, violento y mal administrado. La Voz Ciudadana. Cuando yo llegué a este país hace 10 años, me enojaba mucho la opinión que tenían nuestros paisanos. No podía creer que siendo mexicanos tuvieran una opinión tan pobre y miserable de nuestro país. Con los años, no es simplemente que yo me haya unido al grupo, es que uno lo ve desde fuera y da pena, da dolor, da tristeza. Pero es tan real, tan palpable, que nuestro pobre México está lleno de corrupción, de miseria, de violencia, de muerte. No hay ley que valga. Yo no veo a tanta gente aquí trabajando duro, huyendo de esa triste realidad, añorando lo que pudiera ser, soñando con un país mejor. Por eso duele tanto que pierda la selección mexicana en estos lares, porque es lo único que conecta con México para tantos que no pueden ni siquiera regresar. Y sería una pequeña luz en el camino, como para pensar que las cosas pueden un día ser mejores. La Voz Ciudadana. Pues es que es una sociedad enojada, es una sociedad molesta con su clase política, porque realmente hay gente que no tiene la capacidad de gestionar un país, es gente que no tiene ni siquiera escolaridad, y en México sabemos que no necesitas, creo que más que la secundaria, para poder aspirar a un puesto político, y tú sabes que la educación está relacionada con una mejor capacidad de poder hacer las cosas mejores, ¿no? Entonces, si tu clase política está ahí por recomendación, pues bueno, ¿qué esperamos, no? Además, pues bueno, la sociedad estamos enojadas en general, porque mientras los que pagamos impuestos tenemos que además pagar gastos médicos mayores y pagar escuelas y todo, pues la gente que vive en la informalidad, pues porque le va mejor, ¿no? Entonces, México es un país que la verdad la justicia es lo último que llega, y eso lo saben a nivel mundial. La percepción que se tiene respecto a todo esto, pues creo yo que es muy negativa. Realmente nos ven como un país que estamos molestos, pero no hacemos nada, ¿no? La Voz Ciudadana. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
11 de la mañana con 17 minutos. Ya escuchamos este Vox Populi que realizó el equipo de producción. La verdad, es bastante, ¿cómo poderlo decir? ¿Cómo expresarlo para que no suene feo? Preocupante todo lo que expresaron los entrevistados. Todos hablan casi sobre un mismo tema, ¿no? La corrupción, cómo nos ven los niños, el miedo que tienen de regresar a su país, etcétera, etcétera, etcétera. Esto llama la atención y esto sería muy bueno que lo escucharan nuestros políticos. A ver si se sensibilizan un poco. Digo, es un número de personas a las cuales, pequeño, las cuales encuestamos, pero si hiciéramos una encuesta general, creo que la mayoría expresaría lo mismo. Octavio Aristeo. ¿Tú crees que un gobernante de esta naturaleza se va a sensibilizar de los problemas sociales si lo que más le interesa es adorar al becerro de oro, adorar la riqueza, y ser muy materialistas, y se olvidan del bienestar común, se olvidan de atender las necesidades de una sociedad, de la mayoría de la sociedad, y solamente atienden las necesidades de un sector empresarial, de un sector en el cual se benefician para tratar de acumular más riquezas? Esto, lo de cómo nos perciben a nivel mundial, ahorita lo que pasó Vox Populi, pues es entrevistas o comentarios de gente que está viviendo fuera de nuestro país y cómo ven allá la situación que está padeciendo México o la situación en que está México, donde existe injusticia, donde existe un gobierno asesino y corrupto, que siempre he manifestado este concepto, ¿no? La clase política gobernante asesina y corrupta, donde se observa la violencia, estos asesinatos de maestros, asesinatos de estudiantes, asesinatos de luchadores sociales, y todo porque no quieren aceptar un supuesto cambio para mejorar ciertas áreas administrativas. Por ello, siempre he sostenido que lo que se aplica es poca política y mucha administración, pero la administración o los procesos administrativos no pueden estar por encima de la Constitución, porque violan la propia Constitución. De allí el dolor y la tristeza que se observan en nuestros connacionales. Nuestros compatriotas también observan sobre de cómo se manipula un pueblo o cómo se le puede mantener adormecido. Ahí está la selección mexicana, por eso esta vez que perdió con Chile, pues fue tan doloroso. Muy doloroso para ellos. Y otro sector que también mitiga ese dolor, porque la selección mexicana también al ganar mitiga ese dolor, esa tristeza, esa violencia. Y otro sector que también mitiga ese dolor es la religión. Sí, recordemos que nuestro país está influenciado como país conservador, por eso se opone a ciertos cambios, y se ha demostrado de que la Iglesia tiene mucha influencia todavía en nuestra sociedad, y no solamente en México, sino también a nivel mundial. Principalmente un país que si leemos la historia de Argentina, observamos que el peronismo se fortaleció gracias a la influencia de la Iglesia Católica. Entonces todavía la religión o las religiones, el islamismo, por supuesto, tiene mucho poder, y donde existen tantos asesinatos. Y lo podemos ver como el Papa que puso el nuevo Papa, el señor Francisco, siempre sale manipulando las situaciones políticas, cuando él realmente, si quisiera, o más bien su labor sería evangelizar, cosa que es lo que menos hace. Él sale hablando de política, de cuestiones que no le incumben, y siempre todas las noticias que veo sobre este personaje, siempre es hablando de política, de cuestiones sociales, cuando eso no le corresponde a él. Como tú lo decías, muchas de las religiones se involucran mucho en la política y no en evangelizar, que eso es otra historia, cuando no deberían de hacerlo. Te doy las vías de contacto para que opines sobre este tema tan interesante que es México en la geopolítica, en el ámbito internacional. Nuestro correo electrónico es lavozciudadana16@gmail.com, el Facebook es La Voz Ciudadana Radio, teléfono en cabina 4437-7902, para que te pongas en contacto con nosotros y nos preguntes muchas cosas, como hicieron la semana pasada, que ya no pudimos leer estas preguntas, pero ahorita aquí el catedrático Octavio Aristeo nos contestará alguna de las preguntas que nos hizo nuestra amable audiencia.
del programa pasado y continuaremos con el tema de México en la geopolítica en el ámbito internacional. Hace 8 días nos preguntó Ángel González, ¿qué estudia la teoría de juegos, sus aplicaciones, tipo de juegos y sus elementos, además de sus reglas? Bueno, no está el experto. El experto, ¿no? Exactamente. Que por es el doctor Francisco Jiménez. Exactamente, que le mandamos un saludo. Le mandamos muchos saludos. Jiménez Ruiz, donde él, el pionero de enseñar y de aplicar la teoría de juegos ya en el ámbito de la ciencia política, mencionó, recuerda, 2 juegos fundamentales que se están aplicando en la vida política, que es el juego de la gallina, el dilema del prisionero y la guerra de los sexos, que también lo está aplicando mucho, se está aplicando mucho en la Ciudad de México. Y que no tiene que ver nada con el erotismo. Por supuesto que no. El erotismo es pues se puede llegar a ser un arte, lo erótico, con sus formas, con sus modalidades, con sus técnicas, con sus presentaciones a través de modelos. Por eso las modelos de mujeres en relación a que deben tener estas características para ser bellas, pero eso no significa ser erótico. Erótico va más allá, ¿no? Más allá de estos elementos, porque se necesita imaginación, se necesita creatividad. Entonces, de ahí que en la actualidad, con la globalización, puedo sostener, y lo dije en el programa anterior, de que la teoría de juegos llegó a nuestro país como estudio, como investigación y como aplicación en México, que llegó para quedarse. Pues ojalá así sea y los políticos realmente la aprendan. Dice Mar Aj. La teoría de juegos fue ideada en primer lugar por John von Neumann, luego John F. Nash en 1928, A.W. Turker y otros, Oscar Morgenstern desde 1902 a 1976, y dice después, hicieron grandes contribuciones a la teoría de juegos. ¿Podrían mencionar algunas de estas contribuciones, maestro Francisco Javier o profesor Octavio Arizao? Por desgracia el maestro Francisco Javier, el doctor, no está con nosotros, pero Octavio sí está. Sí, no está. Me hubiera dado mucho gusto que estuviera aquí con nosotros para resolver o contestar estas preguntas muy complejas, difíciles, pero trato de hacer el esfuerzo con mi humilde conocimiento que tengo al respecto sobre el tema, con lo que preguntó el González y lo que preguntó Marag sobre Nach. Si ustedes buscan en internet, en redes, principalmente por internet, si buscan en la aplicación de Google, ahí existe una película que se llama La mente brillante, Una mente brillante, y donde reseña la vida de Nach, donde recuerdo un paisaje de esa película de Nach, donde él ve una mujer hermosa y dice, yo no juego, y se queda observando y le pregunta a sus compañeros, oye, ¿por qué no vas a cortejar a esa mujer hermosa? Y él dice, no, porque todos perdemos. O sea, si yo voy, esta mujer hermosa se va a sentir importante y se me hace a un lado, las demás mujeres me van a despreciar porque me hizo a un lado esta mujer, y si ustedes hacen lo mismo, pues entonces van a perder. Mejor el ignorarla, en cierta forma ignorarla significa no acercarse a ella, pero sí observarla, admirarla. Dice, si no hacemos el cortejo, entonces ella gana, y nosotros también ganamos. Perfecto, tenemos otra pregunta más. Bueno, tenemos 2 preguntas más, una sobre el tema de hoy y otra de la semana pasada. Dice Maite Jiménez de Styles May: la política es un juego de poder el cual uno tiene que perder porque se están peleando por un puesto y que el que gana se beneficia y el que pierde tiene que buscar otra alternativa de cómo rocar a su contrincante, como si fuera un juego de ajedrez. Sí, Maite, ¿cómo no? Jiménez, ¿no? Sí, Maite Jiménez, muchas gracias también por tu pregunta. Ella sabe, a pesar de su
al plantear esta pregunta, significa que juega al ajedrez, ¿no? Sí. Y entiende un poquito la teoría de juegos. Efectivamente, primero son los costos y beneficios que hablaba el doctor Francisco Jiménez Ruiz en el programa pasado, donde si tú juegas en la lucha por el poder, por supuesto que los perdedores sí van a tratar de recuperarse para nuevamente intentar ganar el juego. De ahí que el vencedor debe ser benévolo, debe ser con los derrotados y no le vaya a pasar lo que le sucedió al candidato ganador en la gobernatura de Veracruz hace unos días, donde fue a provocar a los perdedores y pues se le fueron encima. Entonces un ganador debe ser debe ser benevolente con los perdedores y no burlarse de ellos, como muchos políticos en nuestro país observamos que cuando derrotan a alguien, bailan, zapatean sobre los perdedores, y por supuesto que esto genera mayor coraje, mayor ira y mayor odio. Pues ahí están las respuestas a nuestros ciberescuchas de la semana pasada, y vamos a tener que ir a un corte de la estación. Regresamos con este tema tan interesante, México en la geopolítica en el ámbito internacional, y regresamos con respuestas que nos está haciendo el público. Vamos a una pausa y regresamos aquí a La Voz Ciudadana, la expresión de la palabra en acción. La Voz Ciudadana, la expresión de la palabra en acción. Regresamos. Pensamiento. Reflexión. Análisis. La Voz Ciudadana. Jueves de 11 a 12 del día. Y su repetición, lunes de 9 a 10 de la noche. Solo por Ciudad Radio. La Voz Ciudadana. La expresión de la palabra en acción. Continuamos. My baby shot me. Estamos de vuelta en La Voz Ciudadana, la expresión de la palabra en acción. 11:31 hora local. Estamos totalmente en vivo y en directo desde nuestras instalaciones en Ciudad Radio. Todos los medios de comunicación para que nos preguntes, nos cuestiones, y aquí te contestaremos todas tus dudas. Nuestro correo electrónico es lavozciudadana16@gmail.com. Búscanos en Facebook como La Voz Ciudadana Radio. Teléfono en cabina 44 37 79 02, www.ciudadradio.mx. Nos pueden ver por Ustream. Ya saben, si nos ven por Ustream, escúchenos por la página de Ciudad Radio para que tengan una calidad de audio óptima. Octavio Aristeo nos pregunta, ¿es cierto que el gobierno mexicano asume decisiones y una postura que va más por los intereses de fuera que por las propias de nuestro país, de México? En cierta forma, sí podemos contestarle. Las empresas transnacionales implementan las políticas no solamente en el gobierno mexicano, sino también en otros países. Tienen mucha influencia. Simplemente veamos los papeles de Panamá. Es un ejemplo clarísimo de cómo estas empresas transnacionales pues tratan de influir en las políticas económicas y en la propia política de un gobierno para ser beneficiados. Y esto más bien estas empresas están más fortalecidas con la globalización. De ahí que cuando Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia nos habla de que los conflictos existen
en el terreno de las ideas, pero existen esos conflictos en el terreno de las ideas, no como el fin de la historia, sino como parte del fortalecimiento de la democracia liberal. Es decir, la democracia liberal es la que está predominando en el mundo, y donde aquí en nuestro país tiene que llegar a entender que liberalismo no es igual que neoliberalismo, que nos quieren imponer los neoconservadores. ¿Por qué? Porque el liberalismo, si revisamos el concepto y si revisamos su origen histórico y su evolución histórica, vemos que permite el desarrollo del capitalismo, permite, por supuesto, el libre mercado, pero dentro de una democracia. Pero el peligro para llegar a ese liberalismo, por supuesto, es el populismo, que estos populistas pues realizan promesas democráticas y donde dicen, bueno, que el pueblo gobierne, pero sabemos que la historia también nos ha demostrado que el pueblo no es el que gobierna, sino gobierna una élite, un pequeño grupo, y se sustenta como los voceros de un pueblo. Y estos populistas pues tratan de culpar al otro, siempre son gente irresponsable, donde el mismo filósofo alemán Jürgen Habermas nos habla que el pueblo es un ente plural, no es un ente único, ni es un ente homogéneo, sino donde existen una pluralidad de grupos que conforman al propio pueblo. Entonces, para que los populistas puedan tener prestigio y puedan tener presencia política en un país, siempre van a alentar el conflicto, y porque es parte de su alimento, y van a polarizar a la propia sociedad, donde atachan a los que estén en contra de sus propuestas, intereses dogmáticas, van a decir que eres enemigo del pueblo, y entonces viene un vasallaje por parte de sus intelectuales orgánicos, porque el populismo también tiene sus intelectuales orgánicos y pueden ganar hasta premios de literatura, ¿no? Hasta hacen poesía. Yo me desmarco del populismo, aparte. Claro, sí, yo me desmarco de ese populismo, ¿no? De allí que estos populistas, por supuesto que es un modus vivendi, y son los que realizan este tipo de conflictos, se dedican a la polarización. ¿Por qué? Porque no trabajan, no producen. Entonces lo que producen son conflictos. Por supuesto que esto me lleva también a revisar el pensamiento de Ernesto Laclau, cuando deja en claro que el cambio político solo puede llevarse a cabo si el populismo crea un antagonismo. Es decir, si los populistas crean ese antagonismo, puede existir un cambio fundamental en una sociedad, como este caso de la reforma educativa, ¿no? La reforma educativa puede detenerse esa reforma, o puede cambiar esa reforma a través de estos movimientos populistas, donde los excluidos son en verdad el pueblo en el cual se está manifestando, dice Laclau, los que conforman el pueblo son los excluidos, y donde te dice Francis Fukuyama, el pueblo es una pluralidad, son diferentes grupos los que conforman un país, o este se puede llamar como un concepto de pueblo, pero por ello tiene mucha influencia el catolicismo, tiene mucha influencia este tipo de herramientas ideológicas para tratar de transformar o conservar la vida cultural, la vida política, económica de un país. Te comentaba hace rato sobre el peronismo, que estuvo basado sobre el catolicismo, y donde también en Chile tuvo mucha influencia el Vaticano, por ejemplo, para derrocar a Allende, ¿no? Y donde si dicen que existe gente durmiendo, o gente de las calles, o los ninis, bueno, no solamente existen en México los ninis, sino también existen en España, en Inglaterra, en Brasil, en todas partes del mundo. Ya existen estudios donde dicen es que poblaciones que viven dentro de este
populismo, por ejemplo, uno de ellos podemos nombrar a Venezuela, ¿no? Donde existe ya mucha pobreza y donde se dice que vive en una situación semejante a África. Y a mí también me causa mucha alegría ver lo que sucedió en Bolivia. Perdón, no en Bolivia, sino en Colombia, donde las FARC ya firmaron la paz y van a participar para lograr los cambios a través de la política, a través de las instituciones. Eso es como debe ser. Por ejemplo, hablabas tú de Venezuela, ¿no? Lo que está sucediendo en Venezuela, que es un grave problema por allá, la represión que existe. Un programa como La Voz Ciudadana ya no existiría, ya nos hubieran mandado a encerrar. Todos los que hablan en contra de Maduro sabemos que pues son mandados a golpear, a encerrar y hasta los desaparecen. No nada más sucede en México que desaparezcan periodistas, en todas partes del mundo y sobre todo en los países que tienen un régimen autoritario como el caso de Venezuela. Sí, llegan al exceso también, ¿no? Veamos sobre este populismo. Nicolás Maduro, que es el presidente de Venezuela, pues el conflicto que tiene con los gobernantes de España, entre ellos es Aznar, donde lo acusa de ser un asesino y de que es heredero del fascismo de Francisco Franco, ¿no? Sí. Entonces el fascismo existe, ¿no? Está siempre presente, está latente. Pero un fascista hablando de fascismo, pues sí. Eso es lo más curioso. pero para resolver la crisis económica a través de un populismo, o sea, no hay resultados productivos adecuados para que pueda crecer un país o tener su desarrollo, sino que trata de justificar su ineficiencia echando la culpa a los otros, en este caso echándole la culpa a España, a Estados Unidos. Donde sabemos que Venezuela, uno de sus fundamentos de su economía pues es el petróleo, pero desde 1980 pues ha entrado en una crisis económica tremenda. Y no solamente Venezuela, sino recuerda que Venezuela y Cuba son muy amigos, sí, ¿no? Donde también Fidel Castro, y recordemos se terminó el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba. Entonces ya existe un nuevo tipo de relación, pero Fidel Castro, bueno, como un personaje mítico y místico, te habla de que Obama, el presidente norteamericano, no va a ayudarle a los propios cubanos, porque él mismo dice, no necesitamos que el imperio nos regale nada, ¿sí? Y recordemos que Raúl Castro, que es su hermano, lo reemplazó en el poder desde que está enfermo y ya no tiene mucha energía para estar al frente del gobierno, porque para estar al frente del gobierno hay que tener mucha energía, hacer ejercicio. Por cierto, salen fotos de que por ahí ya un personaje político corre, ¿no? Y eso es bueno. Entonces, eso fue en Canadá, me parece, ¿no? Parece que sí. Parece que sí. Incluso Evo Morales también. Muy amigo también de Maduro y de Castro. Claro que sí. ¿También Correa? También Correa. Y incluso ellos conforman un bloque interesante para hacerle un frente al gobierno norteamericano, a las inversiones norteamericanas principalmente. Un poquito cuidar que no se metan en la vida política de nuestro país. Aquí yo creo que sí, es muy complicado aquí en México impedir la intervención de Estados Unidos porque el peso va muy unido con el dólar. Sí. Entonces no podemos hablar de una independencia del peso del dólar. No, estamos influenciados, y si tienes una influencia económica en un país, o más bien si el dólar influye mucho en un país, bueno, determina su vida económica y tratan de determinar la vida política. Bueno, de hecho el dólar influye en todo el mundo, y por eso es que unieron las monedas, lo que fue el euro, para hacerle un contrapeso al dólar. Recordemos que Inglaterra nunca aceptó el euro como moneda, y por eso la libra esterlina sigue estando en las nubes, pero es el contrapeso que le hacen Estados Unidos. Claro, influye mucho en la política monetaria, los Chicago Boys. Tenemos
que regresando a Evo Morales, que siempre opinan sobre México, no solamente él, los venezolanos, los brasileños, todos, bueno, en cierta forma le tienen envidia a nuestro país, ¿no? Porque diga lo que se diga, en nuestro país no ha existido un golpe militar. Sí, nunca. Y ellos sí, o sea, han tenido ese problema que todavía no lo resuelven, donde comenta Evo Morales que el gobierno mexicano no puede combatir el narcotráfico, donde el propio Evo Morales nacionalizó, expropió grandes monopolios en su gobierno. Estoy hablando del 2016 al 2010. De ahí que también los que se enojaron fueron los brasileños, ¿no? Donde Michel Temer sustituyó a Dilma Rousseff por actos de corrupción, actos en el cual no podía ella clarificar ciertos ingresos que obtenía, y no solamente ella, sino parte de su equipo, y donde se ha encontrado mucho fondo dentro de la clase gobernante brasileña, mucho fondo de actos de corrupción, como también sucedió en Guatemala. Yo recuerdo que en Guatemala también fue procesado el presidente de la República guatemalteca. Entonces todos voltean hacia México y dicen, en México, ¿cuándo llega ese fenómeno para que la clase política gobernante asesina pues trate de ser una clase gobernante que esté dedicada más hacia el bienestar de la sociedad? Por supuesto que tenemos instituciones muy fuertes en nuestro país, y eso garantiza en cierta forma un proceso democrático. Aunque muchos políticos de este país quisieran que eso sucediera aquí en México, todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Que hubiera un golpe de Estado, etc., que se levantaran en armas todo mundo, ¿no? Algunos que piensan que tienen la varita mágica, y para ser pues más certeros, por ejemplo, estamos hablando del señor de los frijoles que dice que con gorgojos, ¿no? Él cree que tiene toda la varita mágica y que puede solucionar las cosas como él se le antojan. Siempre opina, pero nunca da propuestas realmente interesantes para que las tomen. Si realmente le interesara el país, al señor López Obrador no andaría guardándose sus propuestas, las diría abiertamente para que pues el gobierno las adoptara. Por supuesto, ya que no me gusta tocar el tema de Andrés Manuel López Obrador, pero ya que lo mencionas, aprovecho nada más unos segundos para hablar al respecto. López Obrador es como vive gracias a la democracia que existe en nuestro país. Lo ubico dentro del ámbito biológico como un virus que es necesario para que crea inmunidad en el cuerpo de ciertas enfermedades. Entonces, esa es la función de López Obrador, y yo te aseguro que cuando muera lo van a homenajear como un gran patriota. Pero regresando a México y la geopolítica internacional, tenemos una fuerza importantísima, más bien dos fuerzas, dos grupos, manifestados en dos grupos. Por ejemplo, los BRIC, ¿no? Donde está Brasil, Rusia, India y China, que en cierta forma son un equilibrio para frenar los intentos recolonizadores de los países poderosos, nuevamente repartirse el planeta para su beneficio. Y eso también lo sostiene Fidel Castro, ¿no? Que el BRICS es necesario para frenar el intento de recolonizar el planeta. Fíjate, acaba de surgir otro grupo económico fuerte, que es el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, donde está casualmente Inglaterra, y está Alemania, Australia y Corea del Sur. Entre ellos son 57 países, donde Estados Unidos no tiene participación, y Japón. Entonces están aislados. Esto significa que se están reconformando nuevas fuerzas económicas para tratar de hacer funcional el propio capitalismo. O sea, porque el capitalismo sigue evolucionando, pero para ello necesita que las clases políticas de los países entiendan
que para poder revitalizar este capitalismo, fortalecerlo, necesitan hacer cambios políticos, pero respetando los derechos humanos de sus conciudadanos. Octavio, yo tengo unos mensajes del auditorio. Dice Cuautláhuac Aristeo, está fuerte el tema. ¿Le conviene a los grupos gobernantes eliminar la política? Por supuesto que sí. Qué buena pregunta, muy excelente pregunta. Por supuesto que a los gobernantes actuales, estoy hablando de los que están gobernando a nivel mundial y en México, por supuesto que les interesa eliminar la propia política, porque la política significa negociación, significa llegar a acuerdos, significa el debate, y no imponer o dogmatizar una doctrina, o imponer políticas públicas, o imponer políticas monetarias o económicas que dañan a una sociedad. Entonces, entre menos participe la sociedad, mejor para ellos. Si la sociedad está adormecida, si la sociedad no participa para defender sus propios intereses como sociedad, como comunidad, pues los únicos beneficiados son este grupo de pillos, pues, que se benefician de la no política. Y existen autores, qué buena pregunta. Ahorita recuerdo a Leo Strauss, incluso me llega Carl Smith a la mente, de cómo lo político es necesario para poder avanzar en una sociedad, y cómo Leo Strauss, que es parte de los ideólogos de la clase neoconservadora norteamericana, que lo leen mucho, hay existen libros donde menciona que es necesario, para que una sociedad avance, es necesario despolitizar a la propia sociedad. Hay un libro que leí que se llama La despolitización en México, parece ser que se llama Felipe Leal, el autor, donde hace un estudio de cómo se está despolitizando desde los 1970. Se está despolitizando en las escuelas a los niños, y tú observas las asignaturas de los muchachos de primaria, sí, ya no te enseñan historia, no te enseñan civismo, y esa es parte de la despolitización de un ciudadano. Sí, para que el pueblo tenga memoria. Así es, y no reflexione, no piense, y solamente actúe como un robot, que es parte de la propia sociedad digital, que me gustaría abrir un tema más adelante sobre esta sociedad digital, que va a llevar también a un gobierno digital. Ya hay cierta parte de eso. Vamos rápidamente a nuestra sección un minuto con Aristeo y regresamos. No es cierto, es un minuto, es un café con Aristeo y regresamos aquí a La Voz Ciudadana, la expresión de la palabra en acción. Es necesario reflexionar ante la gravedad de las cosas. Estamos en la búsqueda de equilibrios políticos ante la corrupción e impunidad, en el que la democracia es la vía para transformar el país. Señala Aristóteles, famoso filósofo griego, la ciudad existe por naturaleza, y que el hombre es un animal político que vive en comunidad. Es entre los animales el único que tiene palabra, tiene el saber de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto. Así pues, cuando el hombre llega a la perfección, es el mejor de los animales, también es el peor de todos, cuando está divorciado de la ley y la justicia. Y resulta también que por naturaleza, el hombre que carece de ciudad, no respeta la ley, ni tiene hogar, es amante de la guerra. Por lo mismo, la injusticia más aborrecible es la que tiene armas. Ahora bien, el hombre, dotado de armas, que han de emplear en servicio de la sabiduría y la virtud, puede usarlas para lo contrario. Por esto, es el hombre, sin virtud, es el más impío y salvaje de los animales, y el peor en lo que respecta a los placeres sexuales y de la gula. Tomemos un minuto de reflexión.
Estamos de vuelta en La Voz Ciudadana, la expresión de la palabra en acción, 11:53 hora local. Nuestras vías de contacto es La Voz Ciudadana 16@gmail.com. Nuestro Facebook es La Voz Ciudadana Radio, teléfono en cabina 4437-7902. También búscanos en Facebook como ciudadradio.mx, www.ciudadradio.mx. El día de hoy estamos platicando sobre México en la geopolítica en el ámbito internacional. Está con nosotros, como cada 8 días, el catedrático Octavio Aristeo López, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la gente que ha opinado por Facebook. Puedes hacerlo también tú. Aquí contestaremos tus llamadas. A veces nos tardamos un poquito en contestarlas, pero siempre te vamos a dar la respuesta que mereces a tus preguntas, lo más certero que sea posible. Mandamos saludos a Emilio Crev, Jess Luna, Amanda Álvarez, Itzel Norgues, Elisa Medina y Adriana González. Saludos a todos ellos. Octavio Aristeo, por desgracia está a punto de terminarse el tiempo, porque aquí en radio el tiempo es cruel como los políticos son crueles. Pues sí, nada que ver, pero bueno. Alfredo, ¿cómo se ve el tiempo? En verdad, es que hablas mucho, man. Eso es lo que pasa. El homo, fíjate que el homo economicus, que así le llaman algunos autores, piensa en su conveniencia económica y no reconoce ningún deber moral de conducta. Eso es lo que estamos observando, que el fin de una época de la globalización. Dije fin de una época, no estoy hablando del fin de la globalización va a seguir, sino que ya el homo económicos ya debe ser el homo sapiens, o más bien el homo político, donde Max Weber, vaya, gran autor alemán que me encanta leer su libro Economía y Sociedad, el político y el científico, entre otros, señala que aquel que vive de la política como profesión pretende valerse de ella para convertirse en fuente permanente de ingresos, mientras que si vive para la política, el nivel en que en el que se halla es otro. Cuando la dirección de un estado o de un partido está en manos de gente que en el significado de lo económico vive para la política y no de la política, constituye un reclutamiento plutocrático de los estratos políticamente dirigentes. Eso es lo que habla Max Weber a principios del siglo. Pero antes, como se va mucho el tiempo, Alfredo, quisiera mandar saludos también a Mónica Lisbeth González Pérez, por que grabó con su maravillosa voz mi poema Espíritu Rebelde, que van a escuchar al final del programa, y comentarles a los radioescuchas que nos siguen que existen muchos autores donde pueden ustedes consultar, incluso a Immanuel Kant, que él habla sobre el hombre sano, bueno por naturaleza, según el alma. No es bueno ni malo, es parte bueno y malo. Sí, es inocente. Entonces esto, por ejemplo, esta reflexión la pueden ustedes encontrar en su libro La religión dentro de los límites de la razón, en la primera parte de la inhabitación del principio malo al lado del bueno, o sobre el mal radical en la naturaleza humana. Y así les puedo ustedes comentar sobre Martin Heidegger, cuando habla que el hombre es un diálogo, y es lo que estamos haciendo nosotros, un diálogo entre los iguales o los desiguales. Lo importante es dialogar, lo importante es entender al otro, porque existimos gracias al otro. Exactamente. Todavía tenemos un par de libros del autor Baltasar Gómez Pérez, que fue el de Barrios Populares en México. Así es, sí, de Baltasar. De Baltasar, exactamente. La última pulquería del pueblo de Santa Úrsula, Cuapa, y el general Tecuich. Si quieres llevártelos,
tenemos un par de libros todavía de este gran autor que están sumamente interesantes. Estos libros de de la última pulquería del pueblo en Santa Úrsula, Cuapa, fue ganador del primer lugar del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. María Castillo, La geopolítica, ciencia fundada por el geógrafo sueco Rodolfo Ellen, de 1864 a 1922. Esta ya la habíamos contestado, esta pregunta, mi estimado Aristeo, ¿verdad? Sí. Sí, la habíamos leído, de María del Castillo. Dice, pero también el geógrafo alemán Friedrich Retzel. No, sí. No le habíamos contestado, sí le habíamos contestado. Sí, bueno, en parte, así es. Incluso para hablar de cada uno de estos autores, sí, yo pediría otro programa que sería riquísimo para hablar sobre la globalización en relación a los autores que acaba de mencionar María del Rosario del Castillo. Agradezco mucho sus comentarios, agradezco mucho su atención y pues me gustaría ahondar más, abundar más, argumentar más, fundamentar más sobre estos autores, pero el tiempo es terrible. Sí, es bárbaro. También ya nos vamos, señores y señores. Por desgracia, el tiempo es cruel aquí en la radio, en cualquier estación de radio, así como los políticos son crueles. Bueno, es lo que pasa en Inglaterra con esto de la Unión BRICS. El BRICS, exactamente. En los controles técnicos estuvo Carlos Espinosa, la producción es de Mauricio León, la dirección general de este programa es de Octavio Aristeo, yo soy y seguiré siendo Alfredo Yagüe. Los esperamos la próxima semana aquí, en La Voz Ciudadana, la expresión de la palabra en acción. Espíritu rebelde. En el espacio y tiempo libre, vive fragmentado, autónomo, sin cadenas ni ataduras. Amigo, enemigo, Estado, gobierno. Libertad es voz, no laos. Abre los pechos de los sin voz, sin atadura divina o terrenal. Legalidad o ilegalidad, es igual. No pueden destruir la naturaleza humana, libertad que rebota en fascistas y marxistas. Aniquilar el espíritu rebelde, con represión, tortura, muerte. En ríos de sangre corre, a bañarse con la muerte. Terrorismo de Estado cubre montañas y praderas. En rojo púrpura, cubren el pecho inerte, con banderas rojas y negras, que descolora lágrimas de sal, esperan la resurrección. Tierra derramada en amargura, existe amor libre, rebelión, hasta llegar a la muerte. En tierra húmeda por el sol, es el grito de los muertos, difícil de alcanzar, no imposible. Espíritu rebelde gime a sus muertos, vive fragmentado, disperso, intenso. Octavio Aristeo López. Solo aquí escuchas La Voz Ciudadana. Me preocupa más la inseguridad, el que no puedan con libertad salir los hijos, los esposos y nosotras mismas a la calle. Porque ahora hay que prepararse más, hay que tener un nivel académico más alto y para tratar de ir a obtener una remuneración pues más o menos considerable. Ya no puedes confiar en caminar tranquilamente porque te puede llegar a asaltar a alguien por detrás de la espalda, no sé, algo así. La Voz Ciudadana. Los malos políticos que no estén a favor del pueblo. Que no haya trabajo, ¿no? Más que nada. La Voz Ciudadana.